Con ustedes, Derechos Humanos. Un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Queridos oyentes, muy buenos días. Una nueva edición de La Voz del Derecho, Derechos Humanos. Hoy dedicaremos el programa a reflexionar un poco sobre este 4 de julio, Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. Este día fue instituido por decreto, el decreto 1079, por el presidente de la República justamente el año pasado, en el 2016. En cumplimiento de lo mandatado en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 19, donde establece a Colombia como un país laico, pero con respeto a todas las confesiones religiosas y a todas las iglesias. Hoy en La Voz del Derecho, en Derechos Humanos, queremos dedicar este programa a ver los avances, pero también los retrocesos en temas de libertad religiosa. La libertad religiosa, el motor, la excusa de guerras a lo largo de la historia, de la pretensión de que mi Dios es mejor que el tuyo y una historia que ha dejado millones de seres humanos muertos. Por eso es tan importante este día, porque justamente el derecho fundamental a la libertad religiosa es uno de los derechos que más ha costado vidas y sangre en la historia de la humanidad, desde los orígenes de la conciencia humana, desde la consolidación de los primeros mitos de creación del mundo, hasta hoy, siglo XXI, los seres humanos, las personas, hemos tenido grandes problemas con aceptar al otro, las creencias religiosas del otro. María Camila, Día Nacional de los Derechos Humanos. Estamos tratando de preguntar qué ha pasado este 4 de julio del 2017 en relación con esta conmemoración. Doctor Fajardo, quiero resaltar algo y es que este decreto firmado precisamente solo lo tienen 3 países, Argentina, Brasil y actualmente nosotros. Y que nuestros oyentes hoy nos pueden escuchar también a través del nuevo sistema de transmisión de video que tenemos para redes sociales, a través de Facebook Live, Twitter y la página web. Sepan nuestros queridos oyentes que hoy es uno de nuestros días más importantes, es nuestra primera emisión en vivo, por eso seguramente cometeremos algunos errores que sabemos que nuestros oyentes nos van a excusar. Justamente para reflexionar sobre el tema de la libertad religiosa, tenemos a uno de los hombres, al obispo Francisco Duque, totalmente comprometido con los procesos de paz. El obispo de la Iglesia Anglicana de Colombia ha participado desde hace muchísimos años en todo lo que tiene que ver con la solución pacífica y política del conflicto armado. Ha participado de manera activa en las actividades, por ejemplo, en la prevención y erradicación de las minas antipersonal. Y por eso quisimos iniciar el programa de hoy escuchando al obispo Francisco Duque y que nos cuente qué significa este Día Nacional de la Libertad Religiosa. Bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho, obispo Francisco. Gracias, doctor Fajardo, muy amable. Gracias al equipo de colaboradores de esta importante emisora online. Sí, nosotros venimos trabajando incansablemente por la destrucción de las minas antipersonales, pero también por el proceso de paz. Y ahora estamos empeñados en el trabajo de la reconciliación. En ese orden de ideas, nosotros hacemos toda la abogacía con las comunidades de fe en Colombia, a fin de podernos integrar y unir en este ideal del país que nos compete a todos. Colombia es un país sumamente religioso, contabilizamos más o menos unos 10 millones de fieles no romanos, no católicos romanos, pero desafortunadamente en Colombia no se maneja un léxico eclesiológico. Cuando los medios de comunicación y la prensa hablan de la iglesia, siempre se refieren a Roma y nunca desconociendo mejor las otras comunidades de fe que existen en el país.
tanto monoteístas como trinitarios o unistas. Obispo Francisco, querido obispo, en alguna ocasión en un foro que estuvimos hace ya el año pasado, hace 2 años, usted comentaba que el tema de la libertad religiosa en Colombia realmente ha avanzado a partir de la Constitución de 1991, pero hay algunos vacíos todavía que no nos han permitido llegar a esa plena libertad religiosa, y es por lo menos el tema de la relación de las iglesias frente al Estado, la relación de las iglesias como la iglesia anglicana, frente al tema del régimen fiscal, frente a algunas prerrogativas que parece ser que aún mantienen las iglesias mayoritarias como la Iglesia Católica frente a otras confesiones religiosas. Sí, doctor Fajardo, desafortunadamente nuestro país es un país muy paquidérmico en cuanto tiene que ver con la legislación. Hace más de 26, 27 años tenemos una nueva constitución política que habla de la libertad religiosa. Y tenemos afortunadamente una ley que es la ley 133 del 94. Pero no tenemos la equidad, es decir, nosotros no tenemos equidad con respecto a la iglesia mayoritaria en el país, a pesar de que el bloque de constitucionalidad, todas esas normas jurídicas que la Corte Constitucional ha hecho, han sido prácticamente inoperantes. Y lo que estamos buscando ahora, a pesar de que ya encontramos que el 4 de julio sea el Día de la Libertad Religiosa, aún todavía nos falta por buscar un interés político, un interés jurídico, en que la igualdad y la equidad se generen en todas las comunidades de fe. Y hacemos abogacía como iglesia reformada por todas las comunidades de fe en el país, ya sean judías, islámicas, evangélicas, reformadas. Buscamos un solo fin, ¿no? El propósito nuestro, que es el propósito de seguir los caminos de Dios, que podamos también tener una equidad frente a la mayoría, a la iglesia mayoritaria en este país. Obispo Francisco, parte de las reivindicaciones que como iglesia han venido desarrollando también tienen que ver con la presencia en instituciones, la presencia, he tenido noticias que ustedes son muy activos en los centros penitenciarios, en trabajo con adultos mayores, incluso con personas habitantes de calle. ¿El Estado sí garantiza la presencia igualitaria en los mismos términos de la iglesia, en este caso la iglesia anglicana, en todos estos escenarios, obispo? Desafortunadamente no es fácil. El tema de las capellanías en este país, las cárceles están totalmente descentralizadas, y si el guardián de la garita o de la portería de la cárcel no lo deja entrar a uno para hacer todo el ejercicio de la capellanía, es muy difícil. Es muy difícil, es prácticamente imposible de llevar a cabo. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, y esperamos que en el ejercicio del desarrollo de las políticas públicas nosotros podamos ejercer esos derechos de capellanía que son tan importantes en la vida cotidiana de nuestras comunidades de fe. Pero no ha sido posible poder tener fácilmente el ejercicio de las capellanías, que es uno de nuestros propósitos. Tú sabes muy bien, y es bueno que la comunidad sepa, que fuera de la parte lúdica del ejercicio del ministerio, también nosotros tenemos el trabajo social. Sí. Y cada iglesia, sin distingo, tanto evangélicas, reformadas como la iglesia de Roma, tiene un trabajo social sumamente importante. Ese trabajo social tiene que ver con el adulto mayor, con la primera infancia, con comedores comunitarios, etcétera, etcétera. Y entonces en ese orden de ideas se nos dificulta mucho el ejercicio de las capellanías y el ejercicio del ministerio a plenitud. Por eso hablo de que en Colombia no hay ese tipo de igualdad y equidad que debería existir como existe en otros países. Es más, no tenemos una oficina
del gobierno a donde las iglesias en el país, en forma genérica, podamos radicar nuestras quejas y nuestras inquietudes. Si son violaciones de derechos humanos, tenemos que acudir al Departamento de Quejas de la Defensoría del Pueblo o a la delegada de Constitucional de la Procuraduría General de la Nación. Así que no tenemos un doliente, como sí lo tienen otros países. Por ejemplo, Argentina tiene un embajador único y exclusivamente para el desarrollo de las políticas públicas de las comunidades religiosas. Chile lo tiene, Brasil lo tiene. Estamos viendo que UNASUR podría integrar y podría cobijar y tener todo una oficina solo para este propósito. Yo creo que esa es una meta interesante para ir avanzando en esta política pública de libertad de culto. Nuestra periodista María Camila Hidrobo le tiene una pregunta, señor obispo. Obispo, buenas tardes, ¿cómo está? Lo saluda María Camila. ¿Cómo está María Camila? ¿Qué has hecho? Bien, sí señor. Obispo, mi pregunta va más, yo siento que tal vez hay cierta ignorancia, digamos, frente a otras religiones que están presentes en nuestro país. No sé usted cómo lo vean respecto a esto, pero en tal caso, ¿el gobierno a ustedes les ha dado como alguna herramienta o creen que se podrían acercar de alguna manera para que, digamos, en el tema de educación, en el tema de comunicación, se abran más puertas para que los colombianos podamos conocer de estas otras religiones, aparte de pues, el catolicismo y el cristianismo, que es lo que generalmente nos enseñan en los colegios y en general en todos los aspectos? Qué buena pregunta, María Camila. Realmente nosotros nos estamos abriendo espacios en los colegios para que los jóvenes conozcan que en Colombia existen otras comunidades de fe, pero no ha sido fácil, no ha habido interés político para que el Ministerio del Interior, que es el encargado, pueda hacer una cartilla, una ABC, para poder enseñar en forma didáctica y pedagógica que en Colombia existen otras comunidades de fe y cuáles son sus credos y sus filosofías. Desafortunadamente nosotros nos repelemos entre nosotros mismos porque no nos conocemos. Entonces siempre estamos diciendo que esa iglesia es una secta, o que ese grupo es satánico, o que ese grupo es gnóstico, cuando realmente no conocemos a fondo la filosofía o los credos de cada una de estas denominaciones. Por ejemplo, cuando en Colombia se habla de iglesia católica, entonces siempre se refieren a la iglesia de Roma, y resulta que eso no es totalmente cierto, porque hay 3 iglesias católicas universalmente conocidas, que son también iglesias piramidales, como la iglesia de Roma, la ortodoxa griega, el patriarcado de Constantinopla y la iglesia anglicana. A pesar de ser hijos de la Reforma, nosotros volvimos a los primeros padres de la iglesia y contenemos en nuestra liturgia los credos de los apóstoles que fueron hechos, y los credos del credo niceno que fueron elaborados por la iglesia en el año 325. Que hay una gran ignorancia de poder conocer cuáles son las comunidades de fe que existen en el país, porque son muchas las comunidades de fe en el país y no se conocen. Mire, es tanta la ignorancia del Estado que el decreto 354 del 87 del presidente Samper y del ministro del Interior Horacio Serpa establecieron ese decreto 357, que ese decreto, el Derecho Público Interno 001, era para las iglesias cristianas no católicas, como si la iglesia católica no fuera cristiana. Sí, definitivamente. Entonces hay una ignorancia absoluta en toda la terminología eclesiológica que afecta y excluye a otras comunidades de fe. Estamos hablando de una constitución política del 91, una constitución que reconoció que Colombia era un país pluriétnico, pluricultural, plurireligioso, pero en el fondo se ignora qué es eso, se desconoce absolutamente qué es eso. Entonces, ese decreto, el 354, excluyó a todas las iglesias monoteístas, que también tienen matrimonio, porque ese decreto habla todo el desarrollo del matrimonio religioso y cómo esas iglesias pueden anular o divorciar
a las personas que se han casado por ese mismo credo. Y desconoció que los judíos también se casan, o que la iglesia islámica también casa, o que otras iglesias católicas fuera de la roja también casan. Entonces cobijó solo a Sedecol, que es la organización de las iglesias evangélicas en Colombia, y algo otras iglesias, y excluyó, hizo una total discriminación de otras comunidades de fe. Tuve la oportunidad de presentar una tutela en contra de este decreto ley. El Consejo de Estado me reconoció el derecho, le ordenó al Ministerio del Interior hacer un nuevo decreto e incluir otras comunidades de fe, y eso hace más desde el 2009, y hasta la fecha no hemos podido tener otro decreto, porque no ha habido interés político, porque no tenemos una oficina en el Ministerio del Interior que abogue por los derechos de las comunidades de fe en Colombia. Bueno, obispo Francisco Duque, la verdad, muy interesantes reflexiones, y bueno, y acá en los micrófonos de La Voz del Derecho siempre estaremos para escuchar sus reflexiones, y sobre todo esa gran labor que están haciendo ahora en tema de la reconciliación, señor obispo. Gracias, doctor Fajardo, por su espacio, y a esta importante emisora que es fácil sintonizar vía online, y que tiene mucha sintonía. Agradezco el espacio para poder reflexionar, y seguimos trabajando en ese proceso de reconciliación. Cada una de las iglesias lo hace bajo sus propios parámetros. Nosotros tenemos un trabajo de reconciliación muy interesante a través de los microcréditos, ayudando a las mujeres cabezas de familia y a los hombres que pierden su empleo en poder ser hombres emprendedores con valores. Bueno, señor obispo, entonces muchas gracias, y siempre bienvenido en los micrófonos de La Voz del Derecho. Bueno, pues estuvo interesante lo que nos muestra el obispo, otra vista, otro punto de vista sobre el tema. Sí, especialmente María Camila, porque pensamos que el tema ha avanzado a un nivel tan importante en el país, que las demás iglesias, las demás confesiones religiosas, los demás credos tienen los mismos derechos, y ya escuchamos al señor obispo Francisco Duque que realmente están apenas en el camino de lograr una igualdad en términos de políticas públicas, una igualdad en términos de las capellanías. Tú sabes, María Camila, que el ejército tiene capellanías de iglesias católicas, el ejército, la policía, los colegios, y ha sido muy difícil que estas capellanías también abran ese espacio pluralista hacia otras iglesias, hacia otras confesiones religiosas. Por eso también tenemos acá en los micrófonos de la Voz del Derecho a la comunidad judía. La comunidad judía, aquí tenemos invitado a Hassan, que es miembro de la comunidad judía, y quisimos invitarlo justamente para escuchar su opinión sobre este Día Nacional de la Libertad Religiosa que se celebró el 4 de julio. Hassan, bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho. Muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Hassan, nos contabas en la entrevista telefónica que teníamos que en realidad Colombia sí ha avanzado en términos de libertad religiosa, y que justamente se puede avanzar todavía más. ¿Cómo está la comunidad hebrea, la comunidad judía, respecto al tema de la libertad, la tolerancia, factores de discriminación en Colombia? Nosotros en general creo que tenemos la sensación de tranquilidad, de poder convivir con otras religiones y además participar en otros aspectos sociales, ¿cierto?, de Colombia, ¿no? Creo que tenemos una libertad bastante amplia en términos reales, digamos, de la situación en Colombia. Frente a los temas de posibilidades de llegar a amplios sectores de
la población con sus obras filantrópicas, que sabemos que la comunidad hebrea y la comunidad judía tienen obras filantrópicas. También el Estado ha garantizado que la comunidad judía tenga esos escenarios de trabajo filantrópico, de reconciliación. Hay rabinos de ustedes como el rabino Alfredo, que son muy activos en el tema de paz y reconciliación. ¿Estos espacios sí están garantizados por parte del Estado, Hassan? Sí, claro. Y de hecho, digamos, yo te contaba ayer, nosotros hemos participado en innumerables marchas, hemos participado en eventos tanto del gobierno como en las, digamos, la ciudadanía, el civil, en eventos culturales y por la paz de Colombia, ¿no? Sobre todo. Sí, muy comprometida la comunidad hebrea y judía con el tema de la paz y la reconciliación. Nuestra periodista María Camila Hidrobo le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hassan, ¿cómo ve la apología del odio religioso en nuestro país? ¿Sigue siendo muy alta? ¿Estamos en un nivel hostil, demasiado violento? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que nuestra comunidad, por lo menos hablo en la parte judía, no ha sentido, digamos, la violencia que se siente comparativamente en otros países latinoamericanos. Por el contrario, creo que en Colombia hemos tenido una libertad muy grande religiosa y podemos vivir como judíos tranquilamente. No he escuchado nunca de un caso de ataques o algo así hacia la comunidad. Hassan, tenemos entendido que la comunidad judía, sus jóvenes cuando están en edad de prestar servicio militar, hay la posibilidad de que el Estado colombiano permita que ese servicio militar lo presten en Israel con el ejército israelí. O sea, esa posibilidad de exoneración del servicio militar en Colombia, ¿existe realmente? No tiene ninguna, o sea, no está directamente relacionado. Cuando uno se presenta como un colombiano más en el ejército y tiene que cumplir con todas las normativas, como cualquier otro ciudadano. No hay un beneficio, digamos, pues porque mucha gente piensa que ir al Sinaí es un beneficio, ¿no? Por supuesto no es un beneficio y es equitativo. Exactamente como cualquier otra persona, se presenta uno y presta sus servicios si es así, si no, sale, ¿no? Okay. ¿Y cómo ven ustedes en este momento de la coyuntura actual del país la participación de las iglesias, no solamente de la comunidad judía, sino de todas las demás iglesias en este proceso de construcción de la paz? ¿Cómo ve esa participación? Bueno, yo pienso que bien, es decir, cada uno como un actor en su sitio, ¿no? Pero yo creo que sí hay una participación. Ha habido, como te digo, varios eventos donde yo por lo menos he participado activamente junto con otras religiones y me parece que sí, que desde el punto religioso se está haciendo algún trabajo, por supuesto, para contribuir con la paz del país. Además, recordamos hace algunos años también con Rabino Alfredo y algunos otros rabinos de las comunidades, incluso sefaradí, tenían un escenario de encuentro un poco ecuménico con otras iglesias, incluso con la iglesia musulmana se han reunido en varias ocasiones para también tratar de compartir esa idea de la reconciliación y la paz. ¿Todavía existen esos escenarios ecuménicos con otras iglesias, Hassan? Sí, cómo no. Todos los años hay algún evento, inclusive con los musulmanes, por parte nuestra y pues los hemos acompañado en el Ramadán estuvimos comprometidos con ellos y se hizo una comida y todo, integración muy bonita con el movimiento musulmán. No, yo creo que estos son unos ejemplos extraordinarios, Hassan, de esa tolerancia religiosa que realmente en Colombia pues ha avanzado tanto, ¿no? Hablábamos también con el imán de la iglesia musulmana aquí en la carrera 30 y nos contaba pues que a pesar de algunos temas aislados
en realidad sí hay un escenario de tolerancia frente a las diferentes iglesias y confesiones. Bueno, Hassan, muchas gracias por su visión desde la comunidad judía. Aquí en los micrófonos de La Voz del Derecho siempre están abiertos para escuchar sus reflexiones y cualquier otra consideración que tenga que hacernos. Muchas gracias, Hassan. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, muy gentil, feliz noche. Sí, realmente, María Camila, si uno ve en América Latina, por ejemplo, casos de intolerancia religiosa en Argentina, tú sabes que hubo atentados incluso que cobraron la vida de varios miembros de la comunidad hebrea y judía, que incluso la expresidenta está un poco también como investigada por estos temas, pero en Colombia el tema frente a la comunidad judía y hebrea, incluso de algunos grupos de skinhead, de neonazis, nunca ha tenido manifestaciones graves de intolerancia, de fanatismo en contra de la comunidad judía. Recordemos que este proceso de la comunidad judía en el mundo ha pasado por verdaderos genocidios, como en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, nos contaban que muchas de las familias judías que actualmente son ciudadanos colombianos también, llegaron huyendo de la persecución que estableció el régimen nazi y hoy son prósperos intelectuales, industriales y aportan de manera decidida a la sociedad colombiana, no solamente con su tradición, con su forma de ver el mundo, sino también con los temas que establecen el compromiso por la paz. Entonces, ahora tenemos en los micrófonos de La Voz del Derecho a una persona que realmente nos interesa escuchar, de la comunidad taoísta, una comunidad que realmente es poco conocida, sus acciones siguen siendo muy puntuales y en este momento ellos han venido emprendiendo una lucha jurídica por el reconocimiento de su personería jurídica y por el reconocimiento pues de esa igualdad religiosa que justamente el pasado 4 de julio se celebró en este país. Alder, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho. Muy buenas noches, estimado doctor Fajardo, un gusto poder encontrarnos en este sistema de comunicación tan propicio para poder dar a conocer a la comunidad todos estos aspectos sobre la libertad religiosa. Muchas gracias por su invitación. Bueno, justamente ya hemos escuchado a un miembro de la Iglesia Anglicana, el obispo Francisco Duque, hemos escuchado a un miembro de la comunidad judía y pues desde luego queríamos escucharlo porque se habla que el Estado colombiano ha avanzado mucho en temas de libertad religiosa, de igualdad de todos los credos ante la ley y de igualdad de relación de todas las iglesias y los credos frente al Estado. Pero en el caso de ustedes parece que ha habido algunas dificultades respecto de este reconocimiento igualitario. Así es, doctor Fajardo. La Iglesia Taoísta Internacional en Colombia no ha encontrado esa libertad religiosa. Lastimosamente, nuestro proceso ha sido más bien triste y muy limitado para nosotros. Hemos querido encontrar al Estado laico que se promulga en los derechos colombianos, pero no ha sido posible para la comunidad taoísta internacional y para la Iglesia Taoísta Internacional encontrar los conductos, las vías por donde podamos legalizar nuestra fe, nuestra religión y nuestra enseñanza para este país. Incluso hemos sido reconocidos legalmente como religión en otros países, pero en Colombia ha sido imposible en más de 40 años que se promulga la enseñanza taoísta como tal, el taoísmo de Occidente. No ha sido posible porque siempre que hemos ido a solicitar nuestra legalidad, nuestro reconocimiento religioso, hemos sido rechazados, simplemente como nos han expresado dentro del mismo Ministerio del Interior y el gobierno colombiano, por no encajar con las limitaciones
de las otras religiones o de las grandes corrientes religiosas como ser el catolicismo, como ser el judaísmo o el islam. Incluso ha llegado a tal abyección contra nuestra posición religiosa que el presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2004 lanzó un allanamiento invasivo contra nuestro templo, en el cual casi 1.500 hombres del Estado, de la fuerza pública, policía, ejército y armados, como se dicen pues hasta los dientes, fueron a desalojarnos de nuestro templo, el cual se ubica en los límites entre Boyacá y Santander. Entonces, en esa ocasión fuimos atacados por el mismo Estado. Muchos de nuestros miembros fueron perjudicados en su salud, nuestros líderes desaparecidos, y hoy, casi ya 14 años después, la respuesta que el gobierno ha tenido a nuestra solicitud de ser reconocidos como una religión sana, que promulga el cumplimiento de la ley que Jehová estableció en la tierra desde hace siglos, ha sido la respuesta del gobierno, el atropello, la desaparición, el envenenamiento y muchos otros aspectos con los que ha sufrido la comunidad taoísta durante ya 40 años, doctor Fajardo. Incluso nos contabas que hay varios de los líderes de la iglesia taoísta en Colombia que están prácticamente en el exilio debido a las persecuciones y a las amenazas, Alder. Sí, señor. Tenemos muchos desaparecidos, entre ellos nuestros líderes. Hace 14 años no se conoce del paradero de muchos monjes taoístas que estaban dentro del templo, dedicados su vida completa a ser monjes taoístas. Y en especial nuestros líderes, nuestros maestros, quienes enseñaron y trajeron al mundo la doctrina taoísta de Occidente. Igualmente hace 14 años se encuentran desaparecidos después de la invasión que el presidente o expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo a nuestra comunidad y a nuestro templo. Hemos estado en sendas batallas jurídicas por poder saber del paradero de nuestros miembros exiliados, de nuestros miembros desaparecidos y de nuestros líderes, pero aún así la parca respuesta a lo que no se ajusta a los lineamientos religiosos que supuestamente en un Estado laico deberían estar establecidos, aquello que no se ajusta a esas limitaciones, pues aún teniendo desaparecidos, siguen desaparecidos nuestros miembros porque no hay respuesta ni ayuda del Estado como tal. Bueno, nuestra periodista María Camila Hidrobo le va a hacer una pregunta. Alden, precisamente de ese incidente que tú nos estás comentando, esa vez también les destruyeron toda la producción de miel, quemaron las colmenas, envenenaron con químicos toneladas de arroz y alimentos destinados al autoconsumo. Teniendo en cuenta todas las violaciones de derechos humanos que se vio en ese momento y que al parecer siguen presentándose, ¿se ha pensado en una demanda ante alguna de las cortes interamericanas o qué se está haciendo? Muchas gracias, María Camila, por la pregunta. Sí, desafortunadamente fue así. La comunidad taoísta es una comunidad que ha entregado salud al país, a Colombia como tal, en muchos aspectos. Nuestras medicinas milenarias, ancestrales, han tenido la capacidad de curar algunas enfermedades que para la ciencia oficial son incurables. Muchos son los testigos y muchas son las personas de diferentes índoles sociales en el país que han podido curarse, por ejemplo, de cánceres que ya habían sido desahuciados y que acudieron a nuestras formas, a nuestros métodos, a nuestros sistemas y resultaron siendo curados bajo procedimientos totalmente naturales como los utilizamos. Para ellos utilizamos también las mieles de total pureza orgánica y cuando el Estado incursionó con su allanamiento o con su invasión, como le llamamos nosotros, pues todo eso fue tirado por el piso. Cientos de toneladas de miel pura
con la que se han practicado procedimientos para curar estas enfermedades mencionadas fueron derramadas por el piso, fueron envenenadas. Algunos agentes del Estado con sprays, con sustancias desconocidas, pero que después de una demanda que entablamos en el año 2005 contra el Estado y ese procedimiento arbitrario, se encontró incluso químicos y componentes prohibidos para ser usados incluso en las guerras como tal. Eso está demandado en el país. Tenemos una gran demanda por el abuso del gobierno del presidente Uribe Vélez contra la comunidad taoísta y está en curso. Quisiéramos que ya hubiera dado resultados, pero ya sabemos pues de la justicia colombiana. En 14 años todavía estamos en vueltas y en dilaciones que no se han podido resolver. Además que no es novedad que algo que haga el expresidente Álvaro Uribe contra derechos humanos no se haga nada. Sí, eso lo hemos venido viendo no solo contra comunidades religiosas, sino contra todo lo que promueve o promulga los derechos humanos, la justicia y la equidad en este país. El doctor Álvaro Uribe Vélez es experto en violar ese tipo de procesos y en destruirlos, como lo ha hecho con muchas comunidades y aún con nosotros. Bueno, Ale, quisimos invitarlo justamente porque pues en este programa queremos también dar cabida a este tipo de denuncias, no solamente la denuncia de violación de la libertad religiosa que se promulgó tanto y hubieron tantos eventos este 4 de julio, sino también señalar aquellas fallas del Estado, aquellos vacíos que tiene el Estado y como en el caso de ustedes una incomprensible persecución que ha llevado a muchos de sus líderes al exilio. Desde luego los micrófonos de La Voz del Derecho siempre estarán abiertos para escuchar sus análisis y sus denuncias, Alden. Muchas gracias por acompañarnos. Estimado doctor Fajardo, le agradecemos mucho este espacio y le felicitamos por tenerlo abierto a las diferentes comunidades de este país, que también queremos aportar en la educación y en la formación de las comunidades del país de Colombia que tanto amamos. Muchas gracias y estamos siempre atentos para poder participar en sus interesantes programas. Muchas gracias. María Camila, creo que tenemos tiempo de unas breves conclusiones porque a pesar de los avances que se señalaron en esto, yo estuve en 2 eventos donde pues efectivamente el Estado señala en las políticas públicas laicas y el pluralismo religioso, pues creo que hay grandes vacíos, ¿no? Hay grandes vacíos y creo que el derecho a la libertad religiosa todavía es un derecho en construcción que no termina de consolidarse en Colombia, María Camila. Para mí se está avanzando, tal vez no lo rápido que debería ser, pero vamos más adelante de lo que estábamos. Por ejemplo, yo recuerdo que antes, cuando uno decía que no era de la religión católica o cristiana, o incluso si uno decía que era cristiano, ya la gente lo miraba raro a uno. Entonces, por ese lado, como que le estemos abriendo el espacio, me parece muy bueno. Sin embargo, yo sí diría que hay que hacer más profundización en tema de educación y en tema de abrirles la posibilidad de medios de comunicación, porque nosotros, por ejemplo, todos hemos visto al padre Diego Jaramillo en sus 2-3 minutos que habla antes de cada noticiero, pero cuando hemos escuchado a un líder de la comunidad anglicana, cuando hemos escuchado a un taoísta, cuando hemos escuchado a un musulmán, siempre tenemos como el mismo imaginario que nos han vendido. Y ya, esa debería ser como la tarea del gobierno, que se pueda conocer más de ellos para que las personas también tumben mitos que están muy marcados incluso por los mismos medios de comunicación. Desde luego, en La Voz del Derecho, el programa de Derechos Humanos, siempre defenderemos la tolerancia, el pluralismo y la libertad religiosa en un Estado laico, porque es que ese es el otro debate y es que este es un Estado laico. La Constitución Política señala que es un Estado laico. Desde luego, las confesiones religiosas deben existir en igualdad de condiciones, pero el Estado es laico. Eso implica una separación de las iglesias y del Estado. La Voz del Derecho, Derechos Humanos, hoy, 4 de julio, Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. Hasta pronto.
Escucharon Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo, una presentación de La Voz del Derecho.